Damos gracias al Señor. Espero que haya traído su Biblia en mano, porque hoy estaremos continuando con el tema de la fe. Y el título de la predicación del día de hoy es Una fe inquebrantable. Y quiero que vayamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 6. Santiago, capítulo 1, verso 6. Amén, ¿todos lo tienen? Santiago o Jacobo, capítulo 1, verso 6. Pero considero pertinente para poder entender el contexto en relación a este versículo. He considerado que podamos leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, para poder así entender el contexto literario de lo que el Santo Espíritu de Dios obró en el apóstol Santiago para hablarnos sobre la fe inquebrantable. Amén. Leemos su santa palabra. Versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin menospreciar a nadie, sin reproche. ¿Y la promesa cuál es? Le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, el hombre vacilante, es inconstante en todos sus caminos. Señor, una vez más clamamos a ti para que tu palabra, Señor, sea predicada conforme a tu inspiración, Señor. Que hable a nuestras vidas, que podamos salir de aquí tomando decisiones firmes en relación a la fe inquebrantable. Ayúdanos a entenderte, Señor, en medio de los procesos que estamos viviendo. Sabemos que todo obra para bien, siempre para la honra y la gloria tuya. A ti sea el honor, Señor. Gracias, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en este mes con el énfasis de la fe. Y la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre el crecimiento de la fe y cómo Pablo, a través de la carta escrita a la iglesia de Colosas, nos mostró en el capítulo 2, versos 6 y 7, cómo podemos crecer en nuestra fe, andando en Él por medio de la dependencia de Cristo en nuestro caminar, arraigados en Él, como nosotros siendo olivos silvestres, y de la misma manera sobreedificados en Él, creciendo en el conocimiento y la práctica diaria de la sabiduría de las Escrituras, y confirmados en la fe, ya que nos lleva al fundamento que es Cristo. Y son 4 aspectos fundamentales para ahora, luego que estamos creciendo en nuestra fe, seamos probados en todo. Recuerde que el tema en cuestión del día de hoy es la fe inquebrantable.
la fe que no se quiebra. Pero me ha llamado mucho la atención que en la ingeniería de los materiales, para saber la dureza de estos, es necesario ponerlos a prueba en tensión para ver hasta dónde pueden soportar. Normalmente, para conocer la dureza de un metal, es colocado y probado a alta tensión y así se puede medir su dureza ante esta prueba. Cosa de la cual es un gran paralelismo para nuestra fe, llevarla a alta tensión y prueba y medir si es inquebrantable o no. Recuerde, amigo, que fe que no es probada no es fe. Amén. Fe que no se ejercita no es fe. Ahora bien, pienso que tenemos mucha ingenuidad en el momento que somos perdonados y nos hacemos hijos de Dios. ¿Se acuerda cuando usted creyó? Es decir, cuando creímos, pensamos que nuestra vida iba a ser una vida color de rosas, donde más nunca íbamos a pecar, así pensábamos en ese momento, que las batallas espirituales se habían acabado, que no nos íbamos a enfermar, que no nos llegarían difíciles situaciones económicas a nuestras vidas. Por el contrario, íbamos a ser prosperados en todo, que no iban a haber pérdidas, que no iban a haber fracasos, entre otras muchas cosas, y que solamente nos quedaría esperar que el Señor nos llamase a su santa presencia. Muchos de nosotros pensábamos de esa forma. Pero a la luz de las Escrituras, vemos que este es un grave error de su momento, cuando creímos. Pero todas estas cosas nos suceden y actualmente muchos de los que estamos aquí están experimentando esta realidad en sus vidas. Es por eso que el tema de hoy se fundamenta en el gran argumento de que la prueba de nuestra fe producirá ¿qué? Paciencia, producirá perseverancia y constancia en nuestras vidas. Y el llamado de lo alto es pide sabiduría en medio de la prueba. Y la promesa es, se te dará. Ese es el fundamento de una fe inquebrantable. Nuestra fe será probada en todo. Nuestra fe será ejercitada. Para eso ha sido dada a nuestras vidas. Podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, el tema de la fe. Cómo la fe fue ejercitada en distintos hombres y mujeres de Dios de diferentes maneras. Habla sobre Abel con su ofrenda al Señor. Habla de Enoc cuando fue traspuesto para no ver muerte. Habla de la obediencia de Noé y la obediencia de Abraham. Habla de Sara y la fuerza que concibió para concebir, entre muchos otros. Amados, es imposible que se nos dé un don como el de la fe tan hermoso para engavetarlo y dejarlo sin uso. Así como Él ha dado otros dones a su iglesia para que los ejercitemos y los pongamos por obra, el don de la fe también debe ser ejercitado en todo. Oh amado cristiano, que no te sorprenda cuando el don de la fe sea ejercitado en tu vida. Ahí veremos en realidad en quién hemos creído y confiado y de qué estamos hechos. Entendiendo esto, vayamos ahora a las profundidades del texto para así poder entender lo que su Santo Espíritu quiere hablarnos el día de hoy a nuestras vidas. Vayamos al versículo 1 de la carta en cuestión. Inicialmente, Santiago se presenta como el apóstol que escribió dicha carta. Dice el texto, Santiago,
siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Este hombre fue el medio hermano de Cristo, según Marcos capítulo 6, verso 3. Martirizado posteriormente en el año 62. Y vaya que fue probada su fe cuando fue lanzado desde el pináculo del templo y al quedar medio moribundo, luego fue lapidado, según lo expresa el escritor del primer siglo, Flavio Josefo. Y Santiago escribe esta epístola a creyentes judíos dispersos, probablemente por la persecución bajo Herodes Agripa, según lo expresa el libro de Hechos capítulo 12, aproximadamente en el año 44 después de Cristo. Es por eso que él coloca a las 12 tribus que están en la dispersión. Tanto Santiago como a estos creyentes se les estaba midiendo su fe, la cual se mantuvo inquebrantable porque sus martirios nos mostraron en quién habían creído, en el Cristo, muriendo por su fe y manteniéndose firme en sus creencias y convicciones. Pero adentrándonos ahora en el tema en cuestión, en los próximos 3 versículos toca el tema de la prueba de la fe y la paciencia. Vayamos al verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En primer lugar, el apóstol Santiago se dirige a hermanos míos, vea el texto, a cristianos genuinos que están en persecución por su fe, e introduce una palabra de aliento al decirles: tengan sumo gozo, tengan buen ánimo cuando os halléis en diversas pruebas. Y cuando leemos que tengamos gozo en medio de la prueba, es como una paradoja o contradicción para nuestras vidas. ¿Usted no lo ha percibido de esa manera? Nos hacemos la pregunta: ¿cómo tener gozo en medio del sufrimiento? ¿Cómo tener gozo en medio de la prueba? ¿Cómo tener gozo en medio de la angustia y el dolor? ¿Cómo tener gozo cuando nuestra fe se quebranta? ¿Cómo tener gozo cuando las fuerzas desfallecen? ¿Cómo tener gozo cuando el rostro de Dios se ha escondido de nosotros? Por favor, sé empático por un momento y póngase en los zapatos de Sara, la esposa de Abraham, al no poder darle un hijo por ser estéril. Cuánta decepción pudo haber experimentado esta mujer, cuánta frustración pudo haber sentido ella y también su esposo Abraham, porque naturalmente lo que una pareja desea, ¿qué es? Tener prole, tener hijos. ¿De qué gozo, amada iglesia, estamos hablando? O más aún, y pienso que es el top de las pruebas cuando Dios demandó de Abraham el sacrificio de su hijo Isaac. Abraham pudo tener contradicción en su mente y quizás luchar con pensamientos al meditar. Como el Señor me dio un hijo siendo mi mujer estéril y ahora me pide que lo sacrifique. ¿Ha pensado en la angustia de este hombre camino al altar de sacrificio? ¿Ha sido empático con Abraham? ¿Se imagina todos los pensamientos que pudo haber llegado a su mente? ¿Se imagina el sufrimiento? Quizás lágrimas corrían por sus mejillas. Pensar: ¿seré el homicida yo de mi hijo? Pero en todo obedeció a Dios, porque su fe era probada y fue inquebrantable. Tanto así que fue llamado
el Padre de la fe. Entonces, ¿de qué gozo estamos hablando, amada iglesia? Del gozo de una relación imperturbable e inmutable con tu Señor cuando nuestra fe está siendo probada. ¿Entendió? El gozo de que Cristo está contigo en medio de la prueba. Y esto es un tema de relación con el Señor. No es un tema de sentimiento, es un tema de una espera paciente del auxilio divino y del premio prometido a ti, el atribulado. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu Señor estás conmigo. Esa es la gran promesa y el gozo cumplido. El gozo es la presencia de tu Señor y Redentor, Cristo en tu vida, acompañándote en este proceso. Cristo está contigo si en realidad crees en la providencia de Dios, en que todo está bajo su mano y orquestado todo para la honra y la gloria de Él, y nada ocurre por azar o sin su providencia. Recuerda lo que Job dijo a su mujer, la cual se quejaba de la prueba. Job dijo: ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Job 2:10. Eso es descansar, amada iglesia, en los brazos de Cristo en medio de la fe probada. Eso es saber que Dios está al control de todas y cada una de las circunstancias que tú puedas estar viviendo. Amados, el gozo de tu Señor debe estar presente en medio de la fe probada, sabiendo que Él está contigo, y este es el primer destello de una fe inquebrantable. Amén, iglesia. Pero continúa diciendo el texto del versículo 3, lea por favor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El fruto de la prueba de vuestra fe es la paciencia, es la constancia, es la perseverancia. Y eso es un principio medular de la fe cristiana. La prueba se hizo para ejercitar la paciencia, la constancia y la perseverancia. ¿Para descansar en quién? En Cristo. Solo en Cristo y nada más en Cristo. Es por eso que la fe es recibida con el firme propósito de producir perseverancia. Así como en las Olimpiadas es colocada una diana a unos metros para que los arqueros disparen sus flechas, de la misma manera Dios nos provee el don de la fe para que las pruebas, para que las tribulaciones, el pecado y Satanás nos disparen constantemente y seamos constantes, perseverantes en el proceso de la prueba, mirando solamente al Señor. La gran bendición es que usted y yo tenemos fe ¿en quién? En Cristo. Y esto es un gran privilegio. Pero recuerda, amada iglesia, también que esto involucrará grandes pruebas. Si en nuestras oraciones clamamos por una gran fe, ¿no lo ha pedido usted? Señor, aumentanos nuestra fe. ¿Usted ha considerado que estaba pidiendo también grandes tribulaciones? No tema, no tema, Él está con usted. Le reitero, no puede usted tener fe y engavetarla. Debe ser ejercitada para que el fruto de la paciencia llegue a sus brazos. Así como la mujer encinta dura 9 meses de gestación, con malestares, con vómitos, entre otras cosas, esperando el gran fruto de su vientre, y en el parto sufre el dolor de traer a luz a su hijo,
y luego se goza en tenerlo en sus brazos. De la misma manera, cristiano, la prueba de vuestra fe producirá paciencia en medio del dolor, pero luego será de gozo porque entendiste que el Señor estuvo contigo. Es por eso que el verso 4 da la conclusión. El fin último, el cierre de este proceso del gozo en medio de la prueba y el fruto de la paciencia. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta paciencia, como dijo un comentarista bíblico, escuche bien, es la constancia bajo el peso de circunstancias adversas. Y esta constancia ha de ser perseverante hasta el fin, hasta llevar a cabo a feliz término su obra. Pero ¿qué obra es esta? Nos preguntamos. El objetivo intentado por Dios al enviarnos o permitir la prueba, llevarnos a una perfección completa, es decir, a la madurez cabal. Fin de la cita. Una fe inquebrantable se fundamenta en el fin último de la prueba y la constancia de la misma, que es la madurez. Una fe inquebrantable descansa que al llegar a feliz término tendremos un escalón más de madurez espiritual y de carácter formado. ¿O se te olvida que aquel que comenzó la buena obra en ti la va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo? Estamos trabajando para llegar a la estatura del Señor, para que cada día nos parezcamos más a Él. Y una de las cosas en este proceso es formar el carácter y la madurez cristiana. Y vaya qué ejemplo tenemos en Cristo en relación a la constancia en circunstancias adversas. Ese es nuestro modelo. Amado hermano, gozo en la prueba, buen ánimo, no temas porque el Cristo está contigo. No olvides la constancia en los medios de gracia, de la oración y su palabra, sabiendo que estos serán formados con el firme propósito de que tu carácter y tu madurez puedan llegar a un escalón superior. Una fe inquebrantable atesora esto siempre, ¿en dónde? En vuestros corazones. Pero cuán desprovistos estamos de sabiduría ante las pruebas. Cuán desprovistos estamos de sabiduría ante las pruebas. ¿O no es así? Cuánta necesidad de poder conocer cuál es el camino a seguir. Qué gran desafío se nos presenta, amados hermanos, para seguir y abrazar la voluntad de Dios. ¿Qué hacer en medio de una prueba que muchas veces nos aturde y nos presiona tanto que no sabemos qué hacer? Y aquí es donde viene la gran aplicación para nuestras vidas. Necesitamos sabiduría para enfrentar la prueba con gozo. Dice el texto del verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da ¿a quién? A todos abundantemente y sin reproche. ¿Y la promesa cuál es? Le será dada. Ahora el tema es la sabiduría y el medio de gracia para obtenerla, la cual es la oración eficaz. Pídele a Dios. Una fe inquebrantable
entiende muy bien que el pedir sabiduría para enfrentar la prueba es someterse plenamente a la voluntad divina. La persona a quien clamar, ¿quién es? ¿A quién clamamos? Dios, dice ese niño. Él es la fuente de sabiduría. Santiago motiva a sus hermanos perseguidos y nos motiva a nosotros a adquirir entendimiento práctico revelado en las Escrituras, que al fin y al cabo es la voluntad de Dios para su honra y su gloria. Solamente esta clase de sabiduría divina es lo que te mantendrá gozoso y sumiso ante las tormentas que azoten tu vida. Y esta es la promesa: pida a Dios y Él la dará. El mandato para tu vida, porque es un mandato, querido hermano, es pedir, pedir ya que se os dará. Pide y la promesa es que te será dada. La pregunta en cuestión es: ¿has pedido por sabiduría en medio del quebrantamiento, del sufrimiento? Pide, pide y se te dará. Esto es un absoluto. Aquí no hay dudas, aquí no hay contradicciones, aquí no necesitas conocer el griego para entender este pasaje, ni ir a un comentarista bíblico para saber lo que dice. El texto es claro: pide, pide y se te dará. Te vuelvo a preguntar: ¿has pedido sabiduría? La promesa es: Él te la dará. Y te recuerdo que Dios no miente. El Señor no miente. El Señor no tiene doble ánimo. El Señor no es vacilante en sus decretos, no. Y lo más maravilloso de esta promesa es que no recibirás migajas. Te lo aseguro, no vas a recibir migajas. No recibirás lo que sobra de la sabiduría. No recibirás falsas promesas. Recibirás abundantemente y sin reproche, sin menosprezar a nadie. Recibirás sabiduría abundante. Dios no escatima lo que se le pide. Él te va a dar a manos llenas. Recibirás un caudal de sabiduría, porque aquel que pone o permite la prueba también da los medios para sobrellevarla, y uno de estos es la sabiduría abundante de Dios. Te reitero, la oración y su palabra son los principales medios que Dios nos ha dado. Amén, iglesia. Es por eso que cuando tu fe sea aprobada, pide sabiduría a aquel, y conozco A con mayúscula, el Cristo que pidió sabiduría, escuche bien, en medio de la gran prueba de venir y encarnarse en este mundo corrupto y pecaminoso, siendo el Señor 3 veces santos, andar con pecadores con una esencia natural distinta a la de Él y relacionarse con ellos. Es por eso que Jesús oraba al Padre sin cesar, día y noche, para pedir sabiduría en medio de la prueba de estar en este mundo y demostrarnos en su momento final, sabiendo lo que venía, depender de la sabiduría de Dios, quien obra siempre para bien en su plena soberanía y providencia, quien hila todos los acontecimientos que suceden en el mundo, y pedir: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amado, la humanidad de Cristo clamó por no subir al madero, pero el sabio consejo de su Padre, la gran sabiduría de lo alto, en medio de ese pacto de redención, lo llevó a ser la mejor voluntad, que es la de Dios.
Y es por eso hoy tú y yo podemos disfrutar de la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, de un gran ejemplo mostrado en medio de la gran prueba del sufrimiento al ir a la fuente de sabiduría. Dice el texto, pídela y se te dará abundantemente. Pero hay una condición para esto, que pida ¿con qué? ¿Con duda o con fe? Que pida con fe. Dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pida con fe. Y es el versículo estandarte del día de hoy. Una fe inquebrantable entiende muy bien que para salir victoriosos de la prueba de nuestra fe, con un carácter formado y una madurez sólida, hay que pedir sabiduría, pero con fe. Es la condición indispensable para que Dios conceda lo que se le pide. Y cuán difícil en lo particular se me hace poder explicar esta palabra tan pequeña, fe, que solo contiene 2 letras, pero detrás de ella hay un abanico de matices y connotaciones de gran profundidad. La fe es la certeza de lo que esperamos, ¿sí? Y la convicción de lo que no se ve. Es nuestro versículo que rápidamente asociamos con la fe. Pero recuerde que la fe siempre se asocia ¿a qué? A la seguridad en alguien. Es por eso lo que Santiago nos trata de decir es que confiemos ciertamente de obtener lo que Dios mismo ha prometido. Y como dijo un gran hombre de Dios, es la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible o inalterable. Fin de la cita. Vuelvo a leerlo. Es la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura que no se va a mover o no se va a inalterar. Dios nos da la seguridad que sus promesas, las cuales son verdad, usted cree lo que dice el texto, y que hoy en este presente la recibimos para ejercitarla con el firme propósito que en el futuro próximo o lejano obtendremos de Él lo prometido, lo cual es inalterable. Si Él promete, no temas, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, ¿usted lo cree? Es una promesa presente, pero que estará continuamente haciéndose patente en todo tu corto peregrinaje en esta tierra. ¿Usted lo cree? Es por eso que la condición para obtener sabiduría es que usted debe estar seguro de la promesa presente y la respuesta inalterable por venir. Por eso le animo, amado hermano, a pedir siempre con fe. Pero ahora, y con dolor, normalmente podemos ver la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda de la fe, ¿cuál es? Según el verso 6. La duda. Es la duda. La duda es la otra cara de la moneda de la fe. Es un pecado dudar. Dice el verso 6, no dudando de nada. No dudando de nada, porque el que duda es semejante ¿a quién? A las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La alegoría que el Señor nos muestra
es que si dudamos nos parecemos a las olas del mar que son arrastradas y echadas de una parte a otra. Aquí el problema, amada iglesia, no es la prueba. Aquí el problema es la duda. Es el pecado señalado. Y al dudar, permitimos que nuestras emociones caídas, pensamientos ajenos a la palabra de Dios y aún entes externos como consejeros, amigos, pero no traen sabiduría de Dios, nos estén arrastrando de un lado a otro por no acudir con fe. ¿A dónde? Al sabio consejo de Dios. ¿Se ha sentido así alguna vez? Donde todo el mundo quiere venir a darle un consejo y usted no sabe qué hacer y se siente arrastrado de un lado al otro. Le aseguro que el 100% de aquí ha saboreado eso. Recuerde que el texto dice, pida sabiduría y el Señor la dará. Esa es la promesa. Aférrese a ella. La oración juega un papel de suma importancia en esto. En su momento a solas con el Señor, muéstrele su condición de incapacidad para pasar la prueba. Muéstrele sus tristezas, muéstrele sus dolencias y sufrimientos y la necesidad de ser asistido por su Santo Espíritu. Y el buen pastor, el gran maestro, el gran consejero derramará abundantemente sabiduría para que tu fe no sea quebrantada. Pero la duda es como estar en dos caminos sin saber cuál elegir. Como un alma dividida, con sentimientos opuestos entre sí, por lo que carece de estabilidad. Eso es lo que nos pasa cuando usted y yo dudamos. Y tenemos que hablar de hombres de mar. Lógicamente, porque la alegoría habla sobre las olas del mar. Tenemos que hablar de hombres comunes como tú y como yo. Y una ilustración vivida por un hombre bíblico nos ayudará a entender el tema de la duda. ¿Por qué? Porque cuántas veces nos hemos visto en el espejo del apóstol Pedro. Recuerde cuando nuestro amado Jesús lo llamó con lazos de amor y le dijo, ven, ven Pedro, probando su fe en medio de la tormenta en la cual estaba, bamboleándose su barca a punto de fenecer, Mateo 14, 22 en adelante. Y este Pedro inicialmente bajó con pies firmes caminando ¿sobre qué? Sobre el mar, pero siempre habrá un pero en nuestras vidas. Miraba al gran oleaje, el viento azotando su rostro y la gran tormenta y comenzó a dudar y a tener miedo. Mateos 14:30. Dudó y tuvo miedo, pensando quizás en un argumento propio, en incapacidades de dar respuesta de un Dios todopoderoso que hila todo el caminar de todo ser humano, que esta gran tormenta que estaba viviendo era mayor que aquel creador de todo y que con una sola palabra reprendió los cielos y los mares. Ese Pedro, ese José, ese Luis, esa María, ese Eric comenzó a hundirse. Había dudado de colocar su mirada en la tormenta en lugar de colocar su mirada ¿en quién? En Cristo. Ven, ven. Pedro vio la tormenta y quitó la mirada del Señor. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, amados? Y quiero que medite.
¿Cuántas veces en medio de la tormenta has quitado la mirada de tu Señor? Atravesando una gran tormenta, con un gran miedo, el Cristo demanda que lo miremos a Él y solo a Él. Aunque sintamos el fuerte oleaje y veamos el abismo de las profundidades del mar en nuestros pies, y esto produzca miedo en ti. ¿Cuán daño, amada iglesia, nos hace la duda y el miedo en medio de las tormentas de nuestras vidas? Y el Señor, luego de salvarlo, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pienso que en estos tiempos de grandes pruebas para nuestras vidas, debemos entender la importancia de colocar nuestra mirada en Cristo, más allá del fuerte viento que azote nuestras vidas. Entiendo que hay duda porque hay miedo a que suceda lo peor, ¿sí o no? Dudamos porque tenemos miedo ¿a qué? A que suceda lo peor, a que suceda lo que no queremos. De hecho, el Señor lo dijo en el versículo 27 de Mateo: tened ánimo, yo soy el Cristo, no temáis, no temáis. La duda nace en el miedo y temor a lo porvenir, y es natural en nosotros. Lo he experimentado en carne propia, pero la demanda del Señor Jesucristo es: no dudes, no dudes, no temas, coloca tu mirada en mí, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién? El autor y consumador de la fe. Amada iglesia, pon la mirada en el Señor. Y solo su gracia y misericordia nos permite que aunque dudemos y desfallezcamos, Él extenderá su mano y te salvará. Pero el reproche del Señor será: hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Recuerda que fe que no es probada o ejercitada no es fe. Es lo que menos deseamos escuchar en medio de nuestra fe probada. ¿Por qué dudaste? Cristiano, pero ¿qué hacer si dudas? ¿Qué hacer si dudas? Vuelve tu mirada a Él. No hay otra vía, no hay otro camino, no hay otra forma sino vuelve tu mirada al Cristo. Recuerda lo que le dijo a Pedro: ten ánimo, yo soy el Cristo, no temáis, ven, ven, ven a mí. Es por eso que una fe inquebrantable coloca su mirada en Cristo sin dudar y no en las circunstancias adversas que te estén oprimiendo. Coloca tu mirada en el Señor. Y finaliza el apóstol Santiago con la respuesta de Dios a un alma que duda de sus promesas. Dice el versículo 7: no piense pues quien tan haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquel hombre o mujer que coloca un pie en las promesas de Dios y el otro en la autosuficiencia, en la autodependencia, no recibirá cosa alguna del Señor. El hombre que vacila en su oración no puede ser escuchado, pues su misma duda, quiero que sepa que es un insulto al Señor. El hombre de doble ánimo, el hombre vacilante es inconstante, dice el texto, y no perseverará hasta el fin, con paciencia para aprobar la prueba dada.
ya que por una parte espera ser escuchado, pero otra teme que Dios no lo escuche. Amados, en nosotros no debe ser así. Una fe inquebrantable, no existe lugar para la duda. Es un desafío para nosotros, ¿sí o no? ¿Qué concluimos? Que debe existir en nuestras vidas gozo santo cuando nos hallemos en diversas pruebas de distintos matices y colores, sabiendo que Cristo, tu Señor y Salvador, está contigo, entendiendo que el fruto de esta prueba es la perseverancia para alcanzar madurez y formar nuestro carácter. Pero necesitamos sabiduría de lo alto para poder enfrentarla, en donde solamente nos queda ir a la fuente de sabiduría que es Cristo, con fe, con la seguridad que Él nos va a escuchar y proveer con grandes caudales de sabiduría, desplazando de nuestros corazones cualquier ápice de duda que pueda surgir, para así poder y seguir creciendo en esta vida cristiana. Todo esto es el fundamento de una fe inquebrantable. Mi consejo, el cual es para mí mismo también, porque así como hoy les he estado predicando, el Señor también ha predicado a mi vida. Amado, sigue adelante y no desfallezcas. Sigue adelante y no desfallezcas. Echa toda ansiedad sobre Él, porque Él, dice el texto, tiene cuidado de ti. Resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo ¿en dónde? En vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca y Él mismo establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios dé sabiduría a tu vida, amado hermano. Permanece fiel en el gran ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesús. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, sé que hoy he escuchado lo que necesitaba para nuestras vidas. Tú conoces que somos polvo, Señor. Que hay muchas cosas en nosotros que debemos perfeccionar. Y hemos aprendido el día de hoy que una fe inquebrantable, Señor, necesita ser ejercitada. Te decimos a corazón abierto, Señor, que no es fácil para nosotros, que es doloroso, Señor, que hay sufrimiento, que hay angustia, Señor, que hay ansiedad. Pero hoy te pedimos perdón, Señor, porque quizás hemos dudado en que tú estás al control de todo. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor. El apóstol Pedro fue un gran ejemplo para nuestras vidas, porque muchas veces también hemos quitado nuestra mirada de ti y nos hemos enfocado en el problema. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor, a descansar en ti,
a orar más profundamente, íntimamente contigo, Señor. A no alejarnos de ti en medio del problema, por el contrario, ayúdanos a acercarnos cada vez más a ti. Porque hemos entendido que necesitamos llegar a tu estatura, Jesús. Clamo por cada hermano o hermana que hoy esté pasando por una prueba. Espíritu Santo, háblale a sus vidas. Provéele sabiduría de lo alto, Señor. Que ellos puedan salir aquí afianzados en la promesa que tú la vas a dar. Tú mostrarás el camino. Ayúdanos a entender eso, Señor. Que nuestra mente no sea perturbada, Señor. Que las personas que lleguen a nuestras vidas sean enviadas por ti, Señor. Pero sobre todo necesitamos de tu fiel consejo, Padre. Ayúdanos hasta el fin, porque sabemos que tú estás con nosotros.